Y decíamos que primero pensábamos, luego sentíamos, luego tomábamos una decisión que nos llevaba a realizar lo que habíamos pensado. Enfatizamos el rol de la mente en Mateo capítulo 22, versículo 37. El Señor Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Bueno, pues nuestra mente nos permite entender lo que Dios ha revelado, por lo tanto, es la que nos ayuda a conocerlo. Y este versículo es el base, lo miramos hace 8 días y quiero que sea el base para desarrollar este discipulado. Si me ayudan a leerlo todos, por favor, 1, 2, 3. Mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable. Por medio de la mente nos resistimos al pensamiento del mundo. Y aquí es entonces en donde la clase 5 va a empezar a tomar cuerpo. Nosotros debemos preguntarnos si nuestra mente es una mente que está formada por la palabra de Dios, por el poder transformador de la palabra de Dios, o es una mente que está deformada por el poder del pecado. Y es así como queremos en este día que Dios pueda ayudarnos a comprender su palabra. Cada impulso visual o auditivo que nosotros percibimos en este mundo va a dejar una huella o una memoria en nuestra mente. Si ustedes son conscientes de esto que yo acabo de decir, tal vez ustedes sepan a través de una canción que ustedes escuchaban cuando eran pequeños. Muchas gracias, hermano, Dios te bendiga. Y los va a trasladar a cuando usted era un niño, a cierto momento, porque eso se quedó registrado en su mente, ese impulso tal vez visual o auditivo. En este caso, las canciones evidentemente llegan a través del oído, auditivamente. Ustedes pueden recordar, por ejemplo, los que ya estamos empezando a chochear, o algunos que ya están chocheando, ¿no? Y vivieron la época de los 80s, y si ahí Cristo no había llegado, sabemos que esa época musicalmente fue marcada por el rock, pop. Y entonces escuchan canciones poperas y dicen: yo me acuerdo cuando no me dolían las rodillas. Sí, allá te fuiste. Ok, bueno, siguiente punto, hija, por favor. El mundo siempre tendrá la intención de bombardearnos nuestra mente. Quiere dejar una huella, quiere dejar una esencia marcada ahí. Y si nosotros no tenemos filtros, fácilmente terminaremos replicando lo que vemos y lo que oímos en el mundo. Por eso la Biblia, la palabra de Dios, nos manda a tener una estrategia para combatir todas esas ideas que pululan en el mundo. La estrategia que Dios nos marca en su palabra es que nosotros debemos estar a la ofensiva. Alguien dijo que la mejor defensa siempre es el ataque. Y la manera en que nosotros tenemos que contrarrestar esas ideas que son contrarias a la voluntad de Dios, a lo que Dios ha revelado, evidentemente las vamos a encontrar en su palabra. Las ideas contrarias al mundo solamente van a aparecer en la Biblia. Corintios, segunda carta, capítulo 10, versículo 4 y 5. Si ustedes me ayudan a leerlo, por favor. 1, 2, 3. Que se levanta contra el conocimiento de Dios, poniendo todo pensamiento en cautiverio. Comienza el texto antes de que lo pase rápido, hija, y nos vamos a tener un poquito. Sé que las armas de nuestra contienda evidentemente no son persona a persona, cuerpo a cuerpo. Por eso ahora que estamos adentrándonos en la cuestión de la mente es afectada también en las cuestiones espirituales. Si ya vimos que de manera visual y de manera auditiva el mundo puede marcarnos para bien o para mal. Bueno, el mundo siempre nos va a marcar para mal, eso es seguro, hermanos, porque va en contra. Aquí la palabra de Dios, y si lo decimos mejor, Dios mismo nos da la estrategia que nosotros como sus hijos debemos adoptar para no parecernos ni siquiera adoptar ninguna
de las ideas que son contrarias a él. Y la estrategia es esa. Número 1 nos dice que hay una batalla. Hemos sido llamados a estar en una guerra desde que Cristo nos salvó. Si somos conscientes o no, deberíamos este día hacerlo, porque estamos en una guerra día a día. Ahora, dice que la contienda no es persona a persona, pero las armas que nosotros tenemos no son carnales, sino son poderosas, y la palabra siempre a resaltar es en Dios, en Cristo, en su voluntad, bajo sus términos, bajo su poder. Son poderosas y sirven para destruir fortalezas. Y si yo pregunto, ¿usted qué entiende por fortaleza? ¿Puede alguien contestarme, por favor? Apoye en este discipulado. ¿Qué es una fortaleza, maná? Son unos, voy a decir, son unos murotes que se están levantando ahí y que el lugar en donde están construyéndose son en nuestro cacahuate, hermanos. Ahora, las armas que Dios nos ha dejado sirven para destruir esas fortalezas. A ver, son poderosas para destrucción de fortalezas. Dice la palabra de Dios, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo, y el ataque del mundo siempre va a ir contra el conocimiento de Dios. El mundo no quiere que tú y yo conozcamos la verdad. Ahora, si avanzamos después de la estrategia, por favor, hija, analizando el texto, lo que el texto nos habla es que debemos comparar todo lo que nosotros vemos y todo lo que nosotros escuchamos en el exterior, entiéndase, donde tú y yo nos movemos, debemos siempre filtrarlo por la palabra de Dios. Todo. ¿Qué quiere decir todo, hermanos? Todo. Si nosotros, por favor, hija, permitimos que con frecuencia nuestra mente se enfrente a valores contrarios a la Biblia, terminaremos abrazando y aceptando el error. Les voy a poner un ejemplo. Nuestros hijos, en la actualidad, a nivel primaria, secundaria, sobre todo ahorita están operando mucho en la primaria. Ellos están siendo expuestos porque el gobierno ha permitido por medio de la Secretaría de Educación Pública que sean enseñados a algo que es contrario a lo que la palabra de Dios dice en relación a las familias, en relación a la diversidad de género y en relación a los lenguajes que son inclusivos. Pero nosotros tenemos a Dios y tenemos su palabra. Aunque nuestros hijos sean expuestos a eso, nosotros tenemos la obligación de venir a desinfectar la mente de nuestros hijos a través del poder de la palabra de Dios. Pero si nosotros mismos como padres no somos conscientes que existe esa realidad, porque eso es un ataque directo, ¿contra quién? Nosotros pudiéramos decir que es un ataque contra la familia, pero cuando vemos quién es el que originó la familia, entonces pudiéramos concluir que el ataque va contra Dios, con lo que Dios ha establecido en realidad. Y nosotros no podemos abrazar ese tipo de cosas. Si nosotros comenzamos a pensar de manera ligera y mundana, podemos decir, hermano, ¿tú qué pensamiento tienes de las personas que hoy día abrazan con libertad la cuestión de la homosexualidad? Si tu respuesta es que yo respeto, pero si no enfatizas que tú respetas al individuo, pero no lo que él está haciendo, si tú respetas lo que él está haciendo, tú estás abrazando ese error. Eso no es respetable ni respetuoso. Respetable es el individuo porque fue creado a la imagen de Dios. Pero no puedes decir tú que respetas la forma en la que él se conduce. Sobre todo porque él te está irrespetando a ti. Porque cuando él, con la libertad que el mundo le ha dado de salir y besuquearse por todos lados, está afectando lo que tú y yo no abrazamos.
a este siglo, sino transfórmense. Contraataque, no, ni siquiera es contraataque, sino más bien ataquen ustedes. ¿Cómo vamos a atacar esas ideas? Conociendo la palabra de Dios. Por eso desde los tiempos del profeta Isaías, él declaró, ay de los que llaman al bien mal, al mal bien y al bien mal. Si nosotros somos conscientes, hablamos con verdad, esta sociedad es el pan que está comiendo cada día. Han querido cambiar el estándar, han venido a atacar directamente otra vez lo que Dios ha establecido, que es verdadero y que ha dado lugar a que esta sociedad se soporte. ¿Se imagina usted que en Edén Eva hubiera comenzado con el feminismo y hubiera dicho, no, tú no me cuidas, Adán? Y yo no nací para tener hijos porque no voy a afectar mi cuerpo para eso. ¿Qué hubiera pasado? Pues no estaríamos aquí. Pero en tanto y en cuanto el hombre pecó y fue afectado, el pecado del hombre ha ido de continuo en mal. Se ha incrementado. Ahora, avancemos por favor, hija. La mente siempre va a tender a pensar de acuerdo a nuestros valores. Pero ¿qué es un valor? Un valor es algo que tiene mérito o significado para nosotros y que nos llevará a reaccionar de cierta manera. Para ti tiene valor el hecho de que te cuides de las personas viudas, de las personas que están desamparadas. Seguramente con ese valor tú estarás actuando y haciendo algo para suplir necesidades de esas personas. Si para ti es un gran valor el hecho del respeto como familia, tú enseñarás a tus hijos, modelarás número uno el respeto y les enseñarás a ellos que eso es un gran valor que necesitan tener todos los días de su vida. Por eso el valor es algo que tiene un significado muy importante para nosotros y nos llevará a reaccionar de tal o cual manera. ¿Okay? La palabra valor en la Biblia, para todos aquellos que son teólogos, dice, pero ¿de dónde saca valor? Que la Biblia habla de virtud. Bueno, es la palabra similar a valor. Es la misma palabra que se utiliza ya en Filipenses, ¿se recuerdan? Cuando habla de la manera de pensar, si hay alguna virtud en eso, piensen. Si hay un valor en eso que está ocurriendo, dice el apóstol Pablo, piensen en eso. ¿En qué, Pablo? En todo lo que es verdadero, en todo, nosotros sabemos, ¿verdad? Y la paz de Cristo reinará en sus corazones y en sus pensamientos en Cristo. Ahí está. Es esa palabra. Ahora, avancemos. La sociedad, si nosotros sabemos algo, es que ha perdido los valores. Hace algunas décadas, fíjese, yo le hablo solo de 4 porque 5 yo todavía ni nacía. Pero de 4 sí me acuerdo. Y con las historias de los abuelos que les encanta contar historias. ¿Cuántos de ustedes saben qué es un abuelo? Sí, no es no es un DVD o un Blu-ray que se repite y repite. No. Los abuelos son personas que les gustan contar historias. Bueno, nos contaban historias y nosotros también podemos mirar, si vamos a libros de historia o aún a videos, ¿por qué no? Y mirar cómo la sociedad ha cambiado de manera drástica, ¿no es cierto? A mí me encantaba la manera en que se vestían antes, hermano. ¿En cuál época, pastor? Donde todos se vestían de ropa, como llamamos hoy, ¿cómo le llaman a la ropa esta? De vestir, es muy bonito, ¿no? Todos. Usted los ve que se subían al tranvía y todos iban ahí, alguno que otro llevaba hasta sombrerito y toda la cosa, una cosa elegante, hermano. Hoy día te encuentras cada cosa en la jungla. Antes, por default, siempre era buenos días, buenas tardes, buenas noches. Por default, si tú te parabas de la mesa, tenías que decir, gracias a Dios, tengan buen provecho.
por favor, ¿me puede dar tal cosa? Entonces, los hermanos que tienen negocios, ¿cómo les llegan los chamacos de hoy? Oye, esto. Oye, quiero el otro. Buenos días. Ah, sí. ¿Me puede, por favor, esas palabras han desaparecido? Bueno, la sociedad ha perdido valores. Por eso es importante para nosotros filtrar a todo lo que nosotros somos expuestos. Plataformas de entretenimiento. Cochiflix. La sociedad nos ha enseñado que para divertirnos o tener un rato en familia es necesario sentarnos en la sala, comer lo que sea, tomar bebidas con azúcar y pasar tiempo ahí. La pregunta es, ¿y eso es un tiempo de calidad en familia? Súmele lo que ven. Si usted prende la tele en estos días, van a pasarle 5,000 comerciales referente a Noche de Brujas o Halloween. Aunque usted esté viendo el partido del terror del Cruz Azul, ya eso fue suficiente. Y luego vienen los comerciales. Y sale una bruja. ¡Ah! Y uno, ¿qué está haciendo? Está echando café y dice, ¡ay, corre, apá! Sí, pero tú le prendiste ahí. Y ya no quiero hacer yo un censo de las películas que ven algunos. Por eso hay que filtrar todo en la palabra de Dios. Vamos a avanzar un poquito porque no quiero que se me empiecen a poner serios desde ahorita porque todavía falta la predicación y no. Así, sí, hija, pícale ahí porque si no, ¿cómo hago? Factores que contribuyen a formar nuestros valores. Perdone usted. Si vamos acumulando nuestros valores, alguien dijo, como si fueran gérmenes y bacterias que vamos adquiriendo en la calle, precisamente. Usted sale de su casa muy limpio, ¿no? Con su cubrebocas, su gel antibacterial, con todo lo que da, pero usted hace la parada en la combi. Desde que usted jala la manija, ahí se contaminó de algo. Usted no lo ve. El que está acá tosió, el que está allá va cantando, el que está allá hizo cosas, todo eso se nos va pegando, se nos va acumulando en el día. Uno no sabe que tiene gripa, pero el virus ya está ahí. Y estornudó, ¡ya! Y te lo pegó, y tú ni en cuenta. ¿Te imaginas que tuviéramos la capacidad de poder ver esos virus y esas bacterias? Yo creo que no saldríamos de la casa. O iríamos a la papelería y decir, ¿me pueden micar? ¿Qué? No, a mí completo. Emíqueme. Bueno, ojo, el mundo nos va impregnando de sus ideas. Efesios 2:3. La palabra de Dios dice, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de lo mismo que todos los demás. El texto quiere decir que nosotros vivíamos igualito allá. ¿De dónde adquirías tú tu forma de vestir, tu forma de ser? Y tú decir, de mi papá. Recuerde, desde que nosotros entramos a ese periodo que se le conoce como la adolescencia, ninguno de nosotros quiere ser como su papá. Queremos ser todo lo contrario. Y hacemos nosotros casi un juramento apache y decimos, juro que nunca seré como mi papá. Lo que no sabes es que eso es una trampa. ¿Alguien sabe de lo que yo estoy hablando? ¿Cómo quién quiere ser? Yo quiero ser como Rocky. Yo quiero ser como el pelón de Rápidos y Mugrosos. Malo. Quiero tener músculos. ¿Y las mujeres como quién quieren ser? No sé. Es que no sé mucho de moda, como la chilindrina.
Algo así. No como la Chilindrina, no sé. Ustedes sabrán, yo no sé. Pero ustedes tenían aquí y decían, ay, me encanta el cabello de no sé quién, ¿no? De la Tesorito, o qué sé yo. Ay, eso me pasa por no dormir bien. Bueno, nuestros ídolos conformaban nuestros valores. Cuenta la leyenda. Pero ya perdoné a mi abuelo. Cuando mi padre, mi madre, mi hermana Griselda y yo vivíamos en casa de los abuelos, todavía no estaba la hermana Fanny. Ellos me afectaron tanto porque escuchaba esa cochinada del himno de la América. Desde que suenan los tambores del... Pues yo lo escuchaba continuo y constantemente. ¿Qué creen que andaba yo cantando? El hermano Margarito desde ese día me quería correr, pero no podía porque no era su casa, era casa de mi abuelo. Me vestían de amarillo como un pollo, hermano. Cuando se sentaba, había una sola televisión. ¿Ustedes qué creen que ponían en la televisión? ¿Los partidos de qué equipo creen? ¿Qué hace uno? Responde. ¿Alguien está entendiendo lo que yo estoy diciendo? ¿Verdad que sí? Es real, eso es real. Ahora, nuestros ídolos, yo dije, ya conformaban nuestros valores. Avanza, por favor, hija. Los valores son la medida. Según tus valores, tú juzgas, tú miras las cosas, tú comparas acorde a lo que tú crees, lo que tú estás viendo, y por ende tú vas a medir eso. ¿Acorde a qué? A tus valores. Ahora, los valores de un cristiano, ¿en dónde deben radicar? La palabra. ¿Por qué? Pues porque si tú sacas el yo creo, yo pienso y yo opino, todos pensamos diferente. Ahora, cambiar los valores no es difícil, es muy difícil. Muy complicado. Cuando tú llegas a Cristo y te das cuenta que lo que has vivido y has creído va completamente contrario con el propósito por el cual Dios te trajo a este mundo. Y a veces uno quisiera, por lo menos desgarrarse o arrancarse las greñas y decir, ¿cómo es que no me di cuenta antes? Así. ¿Por qué para nosotros es muy difícil cambiar los valores? Bueno, ¿de dónde se obtuvieron los valores? De la familia. De la escuela secular, entiéndase, sin Dios, o aún siendo cristiana, porque en las escuelas cristianas te dan valores. Con tus amigos, con los libros que lees. Por eso hay que cuidar lo que uno lee. Cuando uno se pone a leer las marihuanadas de JJ Benítez, que es ciencia ficción, uno está pensando que todos son ovnis. A mí me parece que el hermano que se sentó atrás descendió de una nave extraterrestre. ¿Y qué más vas a pensar si tu mente está saturada de eso? Medios de comunicación. ¿Qué ves? No, pues yo me aviento las mañaneras. ¿Qué ves? ¿Y crees eso que ves? ¿Cuánta gente escuchas tú todos los días que dice, no, qué bárbaro, el América está imparable? ¿Qué verán? De eso están hablando todo el tiempo. Su mente está saturada de eso. Música y arte. Y puse música en un color diferente, porque la música es muy influyente en la sociedad. Para bien o para mal. Y le digo algo, en su mayoría, ¿sabe qué? Es para mal. Desde que nosotros entendemos que surgieron diferentes grupos, diferentes estilos de música. Hoy día no sé ya qué se le llama música para el mundo, porque esa cosa que llaman reggaetón, yo digo que eso no es música.
Yo digo, pero no lo sé, yo no soy músico. Ahora, si avanzamos, por favor, hija. Hay obstáculos para una mente cristiana. Hay cosas que impiden que se desarrolle una mente cristiana. La primera es la distracción. ¿Cuántos de nosotros podemos constatar esto que voy a decir? Fíjese, ayer cuenta la leyenda que estuve en un lugar y estaban todos así como ustedes, pero pasó una mosca por allá y todos se van para allá. ¿Les ha pasado que sale un niño corriendo? ¿Sí o no? Y estoy yo aquí hablando y ustedes le dicen, ¿qué tal es mi hijo? Eres soltero, ni hijos tienes. No soportas a los niños y les echas ojo. Nos distraemos con facilidad. ¿Por qué? Nuestra mente fue afectada por el pecado. Nos distraemos. De todo lo que habla el pastor, ¿cuánto retiene usted? Usted sabe que aquí estuvo su cuerpo. Eso es seguro porque sus pompas están adormecidas cuando usted se levanta. Dice, yo fui ese día, yo fui. Y me acuerdo más o menos del tema. Si el título fue un poco llamativo, me puedo recordar. Pero, ¿y el tema? Híjole. Lo que es seguro es que habló de la Biblia y de Dios. Súmele que su mente está, híjole, mañana me tengo que parar más temprano si quiero llegar a la escuela. Al rato van a llegar mis hijos y les voy a hacer esto y el otro. En la noche tengo que salir para el desayuno de mañana. Sus mentes no están ejercitadas. Y eso es una realidad. Debemos aprender a ejercitar nuestra mente. Yo le dije, ¿cierto o falso? Usted va al cine y ¿qué va a hacer al cine? Yo cuando voy al cine, lo primero que pienso es en mis palomitas y mis nachos, porque para mí ir al cine es comer nachos. Si no, no fui al cine. Y deben llevar queso. Y cuando yo me siento y digo, yo voy a poner atención a todo lo que está diciendo. No me duermo. Y no voy a decir, ¡ay! Quiero ir al baño, eso tampoco existe en mí, porque yo voy al cine a ver una película. La pregunta es, ¿cuántos nos preparamos para venir al culto? Y ahí parte todo. Ahora estamos aquí con la mente. La distracción es un déficit de atención y sobre todo teológica, porque muchas veces se nos van los conceptos más increíbles cuando nosotros vamos a la Biblia. Nos enfocamos en que si las lenguas, en que si se llenan o no del Espíritu y cómo se llena uno del Espíritu, si es con una oración, imposición de manos o cómo es, eso es irrelevante. Nosotros nos enfocamos en cosas que no trascienden y dejamos de percibir las cosas que a Dios le importa que nosotros aprendamos. ¿Se han dado cuenta con qué facilidad los cristianos nos juzgamos y nos criticamos por X o Y cosa, que si tú crees en eso o no crees, no te mete al infierno ni te mete al cielo? Es irrelevante, pero estamos dándole vueltas y vueltas y vueltas. Y perdemos lo más importante. Que si el velo, que si es corto, largo o de qué color. Avancemos. Prejuicios. Todos de alguna manera somos prejuiciosos, hermano. ¿Saben por qué? Porque nacimos pecadores. ¿Quién de ustedes ya tiene la capacidad de amarrar su mente y nunca pensar en nada de lo que usted ve? Nadie, ninguno puede. Ahora bien, prueba, no te quise quemar ahí porque tú no eres ese. Pero el ejemplo de una persona prejuiciosa fue Natanael. ¿Se recuerda? No, Natanael. También yo, dice el hermano. El punto es que cuando le dijeron, quisieron llevarlo a que conociera al Señor. Mira, parece que es el Salvador, Él es el Mesías. Y él sabía de dónde era el lugar donde había nacido Jesús. ¿Dónde había nacido? En Nazaret. Y dijo, ¿acaso en Nazaret habrá algo bueno?
prejuicio. ¿Tú quieres sentir el prejuicio? Di dónde vives. ¿Dónde vives? En Ecatepec. El orgullo. De eso nada. El orgullo. Suponemos que sabemos lo que el otro no sabe. ¿Y cuántos de nosotros ha pensado alguna vez, yo puedo hacerlo mejor que lo que le está diciendo él? Él no debería estar ahí. Somos orgullosos. Vamos a avanzar, por favor. Marcas de una mente bíblica. Una mente bíblica es una mente que razona con una perspectiva eterna. ¿Cómo es eso, pastor? Voy a poner ejemplos prácticos, hermanos. ¿Vale? Pensemos en que de repente nos robaron las llantas del carro. ¿A cuántos de ustedes les han robado las llantas del carro, hermano? Dicen los hermanos, a nosotros nos han robado el carro completo. Conozco a algunos que les han hecho eso, ¿no? Y dice, bueno, fuera que me hubieran dejado sin llantas, me dejaron sin carro. Le cuentas a alguien que no tiene la perspectiva de la eternidad, porque nosotros vivimos aquí, pero no surgimos aquí, nuestro origen no es aquí. De hecho, dejaremos este plano y nos iremos al lugar de donde partimos, y eso es en el cielo. Entonces, están ahí cuidando sus tabiquitos, echándole ahí, hasta perfuman sus tabiques de su casa. Se va a tronar, su casa se la va a tronar. Para que no, si quiere llorar, llore de una vez. Pues la verdad. Ahora bien, te robaron tu carro y llegas y tú dices, bueno, pues gloria a Dios, no nos pasó nada. Y escucha a alguien que no es de Cristo y dice, ¿cómo puedes decir gloria a Dios? Te robaron. ¿Estás loco o qué? No estoy loco, no hay problema. Dios dio, Dios quitó. No te lo quitó Dios, te lo robó el diablo, porque ¿quién es el que roba? Satanás. Seguro fue Satanás. La pregunta es, ¿y qué no Dios es todopoderoso? ¿Y que Él no puede librarnos si quisiera librarnos de esas cosas? Y si Él no nos libra, ya no es Dios. Él sigue siendo Dios. Nuestra perspectiva eterna nos tiene que llevar a eso. ¿Qué es lo que ahora Dios me quiere enseñar con esto? Qué hermoso es poder desarrollar una mente bíblica, en donde tú sabes que todo lo que estamos viviendo aquí es temporal, pero reino de Dios, en donde nosotros estamos implícitos por la gracia de Dios a través de Jesucristo, eso es eterno, hermano. Eso no se va a acabar. Ahora, Jesús, ¿se acuerdan cuando el Señor Jesús iba caminando en el agua? Pobres de sus discípulos. ¿Qué dijeron? Un fantasma. Y no era 2 de noviembre. Y no eran mexicanos. Si no hubieran dicho, la Llorona. ¿Qué hay aquí? ¿Cuántos de ustedes todavía escuchan ruidos en su casa y dicen, ¡ay! ¡Ay! ¿Será una bruja? Honestamente, se abre la puerta o se cierra la puerta. ¡Ay! Yo me acuerdo, usted no quiere que yo le cuente esto. Bueno, sí sé que le gusta que yo le cuente de repente cosas, ¿no? Pero no, se cierra y dice, ¡ay! Debe ser mi abuelito. Sí, porque soñé con él. ¿Qué cosmovisión tenían los discípulos antes de ser apóstoles? Eran paganos, su pensamiento era pagano. Porque el pensamiento pagano, como el pensamiento de los mexicanos que no están en Cristo, es que ponen sus ofrendas porque creen que los muertos ese día regresan a echarse sus tequilas y a fumarse sus cosas que se fumaban. Pero eso no es real. Les faltó fe. ¿Cómo sabemos, pastor? Pues siga leyendo ahí en esa historia.
¿Quién fue el único que tuvo un poquito de fe? Buen Pedro. Dijo, sí, Señor, si eres tú, a ver, yo quiero caminar, pues échate, dale. 2 Corintios 5, 16, 17. Ahora lean todos ustedes, por favor, para que yo ya pueda cerrar. 1, 2, 3. Ok, sin Cristo carnales, pero con Cristo espirituales. Las cosas antes todas las permeábamos según lo que nosotros pensábamos, creíamos, habíamos aprendido. Pero en Cristo las cosas son diferentes. Se tienen que discernir espiritualmente. Por eso debemos ser muy cautos y sabios a la hora de hacer un juicio, tomar una decisión. No es ligero. Oye, ¿qué te parece si hacemos esto? Tranquilos. ¿Dios está en medio de esto? Debe ser. Lo vamos a hacer para prosperar. ¿Y quién te dijo que Dios quiere prosperarte en ese momento? Pues debe ser porque somos parte del reino. Debemos tener mucho cuidado. Me parece que esto debe ser de Dios. Mira, vamos a ganar mucho dinero en muy poco tiempo. Fíltralo. ¿Dónde está tu enfoque? ¿En el resultado o verdaderamente vas a confiar en Dios esperando que Él te responda qué es lo que tienes y qué es lo que no tienes que hacer? Porque si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Ya lo carnal se quedó atrás. Lo que el texto nos dice es que debemos cambiar nuestra manera no solo de ser, sino de pensar. De hecho, pienso y luego actúo. Entonces el texto nos apunta más al pensamiento. Yo antes realizaba tal cosa, ok, antes. Pero si de manera alguien está en Cristo es una nueva criatura. Reseteo a tu mente. Reseteo a lo aprendido. No existe esa palabra, pero me gusta usarla. Tienes que desaprender. Te tienes que formatear. Te tienes que echar clarasol del bueno aquí en tu cacahuate cochino. ¿Y ahora con qué lo vamos a impregnar? Con la palabra de Dios. Avanza, hija, por favor. Marcas, seguimos con las marcas de una mente. Tu pensamiento ya no tiene que ser individualista. Esto se pone bueno. Tu pensamiento tiene que ser en términos de una comunidad. ¿Por qué? Porque nosotros todos somos parte de un solo cuerpo. La mente caída es una mente egocéntrica. Con que yo esté bien, que el mundo ruede. Si tú no tienes la capacidad todavía de comprender que la persona que está aquí enfrente y la que tienes al lado y tal vez los que tienes atrás valen exactamente lo mismo que tú vales, es la sangre preciosa de Cristo en esa cruz, entonces no tendrás la capacidad de avanzar. Si tú sigues pensando, voy a usar esta ilustración, fíjate, se me vino a la mente, cuando no duermo tengo más ideas. Hay cristianos que se sienten cristianos huevo kinder, hermano. Viven en su mundo de chocolate pensando que esa capsulita donde están respirando, todo eso es el mundo. Y eso no es el mundo. La realidad es que nosotros fuimos adheridos a un cuerpo localmente, pero aún la iglesia, su medida es universal. Al rato, prepárese porque el tema va a estar bueno al rato, hermano. Yo sé lo que le digo. Ahora, Hechos capítulo 4, versículo 32. Ayúdenme a leer para terminar porque... En un pensamiento egocéntrico no se puede dar este contexto. ¿Cómo alcanzaban ellos a vender y a repartir entre todos? Porque ellos no pensaban en ellos nada más. Ellos sabían que los que tenían necesidad también eran sus hermanos. Y ellos repartían las cosas y Dios era glorificado. Una marca de una mente bíblica es alguien que se somete a la autoridad. La primera autoridad para nosotros, la máxima, debe ser Dios.
Dios y su palabra es lo mismo, porque la palabra de Dios es Dios hablando. No hay diferencia. Por eso nosotros no podemos de repente decir, yo hago lo otro. Eso es lo anterior. El hombre que pecó desde Edén, lo que quiso mostrar fue su independencia. Y nosotros sabemos eso desde que somos niños. Y acuérdense, al rato hasta vas a grabar al Danielito en eso, ¿sí o no? En tanto y en cuanto se fortalezca el cachetón, ya no va a querer que lo estés agarrando y estés ahí como chango. Te va a aventar la mano porque él quiere echarse a correr. Él está harto que lo estés cargando y ya se hartó. Bueno, desde allá, desde la caída estamos así. Hija, por favor. Valora la revelación de Dios. Y ahí está lo que yo dije, ¿no? Tienes que borrar el yo creo, mi opinión es. Si la Biblia ya está revelada y es la verdad, ¿qué tendrías que hacer? Creerla y vivirla. Todas las personas que no están en eso se basan en sí mismos. Es que de verdad que hay historias de terror entre los cristianos, hermano. Está bueno de repente meterse. Pero yo digo lo siguiente. El día que Abby, Mateo, o aún no voy a desacreditar a mi flaco, al Josh, me llegara a decir, ¿quieres tener? No. ¿Para qué? ¿Cuál va a ser mi postura como padre? Y en su mente deben pensar, y aparte es el pastor. No se haga. ¿Qué le va a decir? Mi respuesta irá en base a lo que yo creo y yo pienso en base a la Biblia. ¿Qué veo en la Biblia? Compromiso. No veo novios, yendo para acá y para allá. Un hombre trabajando por el amor de su vida, 7 años que fue chamaqueado y tuvo que trabajar otros 7 sin problema, compromiso. Pero en la sociedad de hoy quieren tener novios, pues no sé para qué. Usted debe saber para qué. Bueno, pero también aplica de los hombres para las mujeres. Novia, pastor, porque le digo algo, en nuestras tradiciones y en nuestra manera de pensar machista, dicen, no, el gallo sí. ¿Cuál gallo? Oh, no, él es hombre sí. Urraco. Es la misma medida. Y entonces, ¿en qué llegamos, pastor? El noviazgo es para comprometerte, para casarte. Por eso todo tiene un tiempo. Si tú eres joven, necesitas estar metido en las cuestiones de los jóvenes, pero no de los del mundo, sino en los que creen en Dios y creen en su palabra. ¿Qué implica eso? Lo mismo que nosotros los viejos, vivir para la gloria de Dios. No hay mucho de dónde inventarle. Y eso implica, sí, tener buenas amistades, sí, entender que aunque todos ellos, es que tengo a mi amiga que tiene 13 años y ha tenido 47 novios. ¿Y acaso crees que a mí me afecta porque mi hija eres tú? Ella tiene padres y seguramente sus padres deben de tener una medida. Pero si te has dado cuenta, tenemos la bendición de conocer a Dios y su gracia. Y creemos en la palabra de Dios como la máxima autoridad para nosotros. Y nosotros te hemos dado ejemplos. Es bien hermoso cuando tú le dices a tu hijo, oye, que te dicen, porque los hijos hacen esto. Dicen, pero ¿por qué no? Sí, saben de lo que yo estoy hablando. La respuesta es, cuando tu mamá y yo no hagamos lo que tú quieres hacer, entonces esa siempre va a ser la medida. Cuando tú veas que yo haga eso, entonces dale. Pero el ejemplo te lo hemos puesto. Y ahí es donde muchos, mire, ¿cómo dice ese texto? Donde la marrana tuerce el ramo. Porque no vivimos acorde. Vamos a terminar.
Requerimos de una autoevaluación siempre, hermanos. ¿De qué estoy saturando mi mente? ¿Qué estoy viendo? ¿Se ha dado cuenta que es muy fácil ser influenciado por lo que usted ve? Por eso los atrapa el TikTok. Nos atrapa. Tú conocías antes que ahora le cambiaron la letra y estás repite y repite como perico. Es importante cuidar la mente. Ayer, bueno, mejor no. Mejor me amarro. ¿De qué estoy saturando? Conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Es información. ¿Y qué es la convicción? Bueno, pues es de lo que tenemos convencimiento. El carácter es un conjunto de nuestros hábitos y la habilidad es hacer las cosas que podemos hacer de manera natural. Termino con esto. Nosotros podemos saber y conocer toda la Biblia, pero si no la vivimos, de nada nos sirve.